Damos inicio entonces a la clase del día 5 de mayo del 2022. Habíamos quedado en la clase anterior revisando ya lo último del PowerPoint de teoría general de la prueba. Habíamos revisado el objeto de la prueba, habíamos revisado la carga de la prueba y vimos algunas limitaciones a la admisibilidad de la prueba. Y ello terminamos la clase anterior revisando la teoría del fruto del árbol envenenado desde el punto de vista de la extensión de la ilicitud de la prueba que había sido obtenida de manera irregular, ilegal o afectando garantías constitucionales. Dijimos hoy día que íbamos a continuar con dos temas principales que solamente vamos a esbozar, que uno es el procedimiento probatorio y por otro lado la valoración de la prueba. Entonces ahí vamos a tratar de responder. Procedimiento probatorio solamente vamos a señalar los que es otra lámina que vamos a ver después para no interrumpir todo lo que es la materia doctrinal respecto de la prueba. Ya, dicho eso, nos vamos al procedimiento probatorio. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este procedimiento probatorio en su momento? Vamos a ver cómo se determina la proposición de la prueba. Es decir, cuándo se tiene que proponer la prueba en juicio. ¿Ah? ¿Qué oportunidad? La forma. El plazo, todo eso lo vamos a ver después. Luego vamos a ver la admisión, donde vamos a discutir la oportunidad, la pertinencia, la admisibilidad y los requisitos respecto a las partes. ¿Cómo puede ser admitida esta prueba en juicio? Y lo vamos a mirar de un punto de vista general y vamos a centrar esto en el estudio en materia civil sin perjuicio, que ustedes saben que siempre yo adelanto un poco en materia procesal penal porque el derecho procesal es una unidad y por lo tanto los principios básicos de prueba pueden ser utilizados en el procedimiento. 3. Después vamos a ver la ejecución de la prueba, es decir, cómo se va a rendir, cuándo, la manera. La prueba que ya está propuesta, la prueba que ya está admitida, cómo la vamos a realizar, cómo la vamos a rendir en este juicio. Y finalmente, la apreciación de la prueba, cómo lo hace el juez y en qué momento. Todo esto, puro procedimiento, lo vamos a ver después. Ya, vamos a ver la valoración de la prueba. Nosotros teníamos entonces el qué, que es el objeto de la prueba, el cuándo, el procedimiento. Vamos a ver también quién, vimos el onus probandi, o la carga, el peso de la prueba, y vamos a ver cómo se valora esta prueba. En cuanto a la valoración de la prueba, esto implica una actividad por parte del juez, en que tomando en consideración la prueba que fue rendida en el juicio, va a dar por probado o no los hechos que las partes han invocado en la etapa de discusión. Ya. Actualmente, la doctrina ha reconocido la existencia de dos grandes principios, o de dos grandes sistemas de valoración de la prueba. Por un lado tenemos la prueba legal o tasada, y del otro lado tenemos la libre convicción. Y dentro de la libre convicción tenemos la íntima convicción y la sana crítica. Esto no significa que anteriormente hayan existido otros sistemas u otras formas de valorar. Históricamente se han reconocido también otros sistemas, pero que actualmente se agrupan en esta fórmula. Antes se decía que se resolvía en conciencia, o el juez decidía en conciencia, que más libre convicción. Teníamos libre contraprueba, libre convicción, en conciencia, sana crítica y prueba legal o tasada. Todo esto se agrupó entonces, prueba legal o tasada en un lado, y estas tres lo dejaron en lo que se denomina la prueba racional o libre convicción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes grupos de valoración de prueba, o estos sistemas de valoración de prueba? Por un lado, a quién determina la forma de valoración y cuándo se hace esta regla o cuándo se fijan estas reglas de valoración. Me explico. Tratándose de la prueba legal o tasada, quien hace la valoración de la prueba o quien establece las reglas de valoración es el legislador
es la ley. Por eso es la prueba legal. Y es el legislador el que tasa la prueba. Él es el que dice, fíjese que la prueba para que valga tiene que cumplir estos requisitos. Y cuando cumple estos requisitos vale tanto. El típico caso de prueba legal o tasada del instrumento público, recuerden el artículo 1701 del Código Civil, que establece que el instrumento público vale entre las partes en cuanto a la fecha de haberse otorgado, en cuanto a la participación del funcionario público y el haberse efectuado las afirmaciones que señala dicho instrumento, no la veracidad de las afirmaciones. Pues bien, ahí la ley está diciendo qué es lo que vale y hasta cuánto vale. Pero además, la ley puede determinar el procedimiento para fijar el valor probatorio. Y eso está, por ejemplo, muy explicitado tratándose de la prueba testimonial. Les voy a indicar las reglas. El artículo 384. El artículo 384 del Código de Procedimiento Civil señala una serie de reglas que deben tomarse en cuenta por el legislador al momento de valorar la prueba de testigo. Fíjense lo que dice. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes. No lo escriban, eso está en la ley. 1. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado conforme al artículo 426. O sea, le está diciendo al juez, usted le tiene que dar el valor a este testigo, este valor probatorio de una presunción. 2. Si se trata, dice la ley, la de 2 o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, podrá constituir plena prueba cuando no haya sido virtuada por otra. Tercera regla, cuando la declaración de los testigos de una parte sean contradictorias con la de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que, siendo en menor número, parezca que dicen la verdad. Cuarta regla, cuando los testigos de una u otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por ciento el de que declare el mayor número. Quinto, cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, y en tal modo la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a unos que a los otros, tendrá igualmente por no probado el hecho. Y 6, cuando sean contradictorias las declaraciones que favorezcan a la parte contraria, se considerarán presentados por esta. O sea, es la ley la que determina el valor probatorio. Y aquí amanece, o aparece, mejor dicho, la segunda característica. La determinación del valor probatorio es a priori. Es antes que se rinda. Antes que el juez escuche los testigos, la ley señala cuáles son estas reglas. A diferencia de la prueba racional o libre convicción, es que es el juez el que determina el valor probatorio. Por eso se llama libre convicción. Es el juez el que, con conocimiento de los hechos, por lo tanto, a posteriori de la rendición de la prueba, con conocimiento de los hechos que se aportan por esta prueba, logra su convicción. Y dependiendo si en este sistema de valoración existen normas objetivas de valoración, estaremos frente a la sana crítica y si no las hay, en la íntima convicción. Eso es lo que diferencia uno u otro. ¿Sí? En la sana crítica consiste efectivamente en la libre valoración del juez, pero el juez al momento de valorar tiene límites objetivos. ¿Y cuáles son estos límites objetivos? Los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados. Es decir, el juez puede determinar la existencia de un hecho libremente esos límites. No puede vulnerar los principios
que recuerden que en este caso requiere fundamentación de la sentencia. La sana crítica implica o conlleva la necesidad que el juez justifique adecuadamente su decisión. No así en materia legal atrasada, porque basta con que diga de conformidad con el artículo 384, regla segunda, se da por establecido el hecho. En cambio, en materia de sana crítica, el juez tiene que decir, habiéndose decretado o habiendo concurrido 2 testigos, se considera que el testigo A dice la verdad por cuanto, y tiene que justificar. ¿Por qué? Porque no hay apoyo legal. La ley dice, usted es libre para valorar. Entonces, al momento de justificar este proceso racional de valoración, si altera o afecta estas normas de el principio de identidad, el principio de no contradicción, el tercero excluido, todas estas normas de la lógica, se afecta a la sana crítica. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿sí? ¿Podría repetir los límites subjetivos? Mencionó los de la lógica, avance científico y el otro. No. Las reglas objetivas. En realidad, la apreciación del juez siempre es subjetiva, pero estas reglas permiten objetivizar mucho más la decisión. Y estos principios o elementos que conforman los límites o la sana crítica son, primero, las reglas de la lógica. 2, las máximas de la experiencia. Después vamos a ver un concepto de cada una de ellas. Y tercero, los conocimientos científicamente afianzados, que no es lo mismo que avances científicos, sino que se habla de conocimiento científico, pero afianzado. Por lo tanto, no estamos hablando de las teorías, no estamos hablando de los últimos estudios, sino que estamos hablando de aquello que está ya asentado, y respecto al cual no hay gran discusión en materia científica. ¿Estamos hoy? ¿Se entendió ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Máximas de la experiencia. Mira, las máximas de la experiencia consisten en aquellas reglas de conducta que el juez va determinando con el sucesivo conocimiento de casos análogos. Fíjense que vamos a descubrir en su momento que, por ejemplo, las máximas de la experiencia muchas veces terminan siendo cristalizadas o incorporadas a la legislación mediante lo que se denominan presunciones. Por ejemplo, que el nacimiento determina que la concepción se produjo con anterioridad a una fecha determinada, ¿cierto? ¿Entre qué plazo? Eso lo vieron ustedes en principio y fin de la persona humana. Ya, el nacimiento. Del nacimiento, ¿cuándo se presume que hubo concepción? 9 meses. No, no dice 9 meses la ley. ¿Qué es lo que dice? Desde que se separa completamente de la madre. No, ese es el principio de existencia cuando una persona nace. Pero la ley dice, del nacimiento se presume la fecha de la concepción. ¿Qué pasó? Derecho civil. Dice la ley, si no me equivoco, porque hace tiempo que no veo esa norma, dice que se presume que la concepción ocurrió entre los 180 y 300 días contados hacia atrás. Pues bien, ¿de dónde creen ustedes que salió esta presunción? Porque del conocimiento general y de los jueces se pudo determinar, y también apoyado de algún punto de vista científico. Recuerden que este Código Civil es muy antiguo, por lo tanto no existía certeza de cuándo ocurría la concepción, por lo tanto se realizó una presunción, y eso emanó precisamente de una máxima de la experiencia. U otra máxima de la experiencia, por ejemplo, la persona que choca por atrás. Se presume entonces que no iba atento a las condiciones del tráfico.
ni mantenía una distancia razonable y prudente con el vehículo que lo antecedía. Es una norma legal. Es una presunción. Entonces, estas máximas de la experiencia permiten una forma de entendimiento, de razonamiento, que en general después se traducen en esto que digo yo, las presunciones, pero que sirven para valorar la prueba. Las máximas de la experiencia, como le digo, es un elemento de la sana crítica. El otro son los elementos de la lógica que no se observan en la forma en que el juez valora, sino que en la forma en que el juez justifica esta valoración en la sentencia. Y los conocimientos científicamente afianzados, obviamente. Si el juez dice que es el padre, pero hay un 99,9%, dice el informe de ADN, que no es el padre, ahí hay una vulneración a los conocimientos científicamente afianzados, salvo que en materia de familia alegue en la posesión notoria del Estado civil. Que lo van a ver ustedes cuando vean familia. Ya. Entonces, este es el parámetro. Estos son los dos grandes grupos. Por un lado tenemos la prueba legal o tasada y por otro lado la libre convicción. Ya, vamos a ver cada uno de ellos. Primero, la prueba legal o tasada. La prueba legal o tasada se originó como una reacción a los procedimientos inquisitivos media, donde los jueces eran totalmente libres para determinar la existencia o no la existencia de los hechos en virtud a la libre determinación de la prueba e incluso la arbitrariedad en la determinación de la prueba. Recuerden la ordalía, los principios de la Inquisición, etcétera, etcétera. Entonces, se determinó que para eliminar la arbitrariedad, dado que la arbitrariedad se daba en los jueces, limitar la facultad que tenían los jueces para valorar esta prueba. Y para ello entonces el legislador dijo, ¿sabe qué? En virtud de que la ley es abstracta, obligatoria y rige para todos igual, vamos a determinar estos parámetros de valoración en la ley. ¿Para qué? Para que reúna esta garantía que la sentencia que se dicte conforme al mérito del proceso y de acuerdo a la ley. Entonces con eso el legislador dijo, existe una desconfianza con los jueces porque son arbitrarios o pueden ser arbitrarios y por lo tanto yo, legislador, que tengo la voluntad soberana, determino cómo el juez debe valorar la prueba para que sea para todos igual. Por lo tanto, acá, cuando hablamos de una prueba legal o tasada, implica que al legislador le basta con obtener una verdad material o formal. Les pregunto a ustedes. ¿Formal? Formal, exactamente. Porque aquí el legislador dice, esta prueba va a ser valorada de esta manera. Por lo tanto, lo que se pruebe en el juicio va a ser la verdad. Por lo tanto, va a una verdad jurídica. ¿Que puede coincidir con la verdad material? Perfecto. Pero lo que con este instrumento se busca entonces más cerca de una certeza legal, jurídica. Y por lo tanto tiende más a la determinación de un proceso en el cual se busque más una solución del conflicto que a una obtención de la verdad real. Ya. Finalizando entonces, es la ley, el legislador, quien de manera a priori determina cómo debe el juez valorizar la prueba. Y esta forma de valorar la prueba implica que si el juez comete un error, esta sentencia puede ser atacada. Y por ello entonces se crea el concepto de las normas o de las leyes reguladoras de la prueba, que son una garantía entonces para el debido cumplimiento de esta valoración legal.
¿Qué nos dice o qué se entiende por leyes reguladoras de la prueba? El profesor Maturana señaló o señala que es el conjunto de disposiciones del sistema probatorio y fundamentalmente dentro del sistema de la prueba legal o tasada, que establece, primero, los medios de prueba utilizables por las partes, la forma en que éstas deben llevarlo a cabo en el juicio y la manera en que el juez debe valorarlo. Tres cosas. Existencia del medio. Dos, la forma en que las partes lo van a desarrollar. Y tercero, la forma en que el juez debe valorarlo de acuerdo a estas reglas. Esas son las leyes reguladoras de la prueba. La Corte Suprema, prácticamente lo mismo, pero ha agregado además aquellas normas que establecen el onus probandi. Es decir, ¿quién debe probar? Eso lo estamos pasando en esta clase. Porque si el juez comete un error en esta materia, comete un error en las normas reguladoras de la prueba, que puede ser atacado en primera instancia a través del recurso de apelación, y podemos llegar a la Corte Suprema a través del recurso de casación en el fondo. Paréntesis, no escriban. ¿Por qué digo? Es importante que llegue a la Corte Suprema. Porque ya en reiteradas ocasiones hemos señalado que la Corte Suprema no puede entrar a valorar los hechos. No puede entrar a modificar los hechos. Por lo tanto, los hechos quedan asentados con las sentencias de primera y de segunda instancia. Pero el único caso en que la Corte Suprema puede alterar los hechos es cuando se recurre de casación porque existió un error en las normas reguladoras de la prueba. Si el Tribunal de Casación, Corte Suprema, considera que en la dictación de la sentencia se cometió un error en la forma de valorar el juez legal o tasada, la Corte puede anular la sentencia y entrar la Corte Suprema en el fallo de reemplazo a valorar nuevamente la prueba. Por eso es importante, porque esto no es un tema de hecho, sino que es un tema de derecho porque se trata de las leyes reguladoras de la prueba. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es la importancia. Ya. El otro sistema es el sistema de libre convicción. Y este sistema de libre convicción permite al juez dar probado o no los hechos de conformidad a la prueba que se haya rendido en el juicio. Por lo tanto, el juez, como dice el sistema, se encuentra libre, no se encuentra sometido a regla alguna de valoración. Esto no quiere decir que el juez esté limitado en cuanto a los medios probatorios o a la forma en que se rinda la prueba, pero sí en la valoración el juez es libre. Por lo tanto, si el juez es libre, del punto de vista del objetivo del juicio, no es solamente la solución del conflicto, sino que va más allá. Dado que el juez entonces es libre para valorar y se encuentra libre para moverse en el espectro probatorio, tiende a buscar más bien la verdad material. Ya. Ahora cuando le puse yo al juez no se obligado a fundamentar su fallo, eso es en el de libre convicción, absoluta. Pero si estamos hablando de libre convicción, la vertiente sana crítica, el juez debe fundamentar la sentencia. El problema, como le puse yo al final de la lámina, y el control, ¿quién controla? Porque si el juez, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la libre convicción pura, ¿cómo vamos a controlar que esa convicción no sea arbitraria? Por eso es que se creó este sistema de sana crítica. Porque el juez es libre en la valoración, pero choca, no puede traspasar las reglas de la lógica, las reglas de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados. Dígame. Porque la ley lo dice. Lo dice. Por ejemplo, en materia de familia, si no me equivoco, el artículo 32 de la Ley Tribunal de Familia dice: el juez valorará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
el Código Procesal Penal, no me acuerdo qué artículo, dice, el juez en su valoración no podrá afectar las reglas de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y de la lógica. Por lo tanto, sana crítica. Código Procedimiento Civil. No. Cuando la ley no dice, ¿qué tenemos que aplicar? Código de Procedimiento Civil. Y el Código de Procedimiento Civil, después vamos a ver que tiene una fórmula de valoración general. Porque vamos a ver que, si bien es tasada, en algún aspecto da libertad al juez. Ya. Aquí yo le puse dos opiniones, una opinión doctrinaria y lo que dice la Corte de Apelaciones de Concepción del 2007, que encontré un fallo antiguo. Ahora esto está sentado ya, ¿no? Dice el profesor Tulio Lippmann, en 1980, es un sistema de valoración libre de la prueba, pero teniendo presente que la valoración libre de la prueba no significa en absoluto facultad para el juez de formar su convicción de modo subjetivamente arbitrario. Con la libertad quiere decir uso razonado de la lógica y del buen sentido que hay apoyado por la experiencia de vida, es decir, máxima de la experiencia. Entonces, lo que está diciendo aquí el profesor es que una cosa es libre convicción y la otra es arbitrariedad. Por lo tanto, la libre convicción tiene que estar efectuada, esta libre convicción a través de la sana crítica tiene que estar efectuada de manera racional. Y la racionalidad la va a dar estos tres elementos que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que nos dijo la Corte de Concepción en el año 2007 y que después se ha reiterado hasta la Suprema? Que la valoración de la prueba rendida en auto, de acuerdo a la regla de la sana crítica, permite al tribunal descubrir la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio. Se trata de un proceso intelectual y subjetivo, o sea, la apreciación según los dictados de la lógica y de las máximas de la experiencia. Entonces, ¿permite al juez valorar la prueba libremente? Sí, pero con estos límites. Y precisamente como estos límites son más objetivos, puede ser materia de revisión por parte de otro tribunal. Si fuera libre convicción absoluta, ¿cómo lo podría revisar el Tribunal Superior? No podría. No podría, porque si no tiene un parámetro de revisión, ¿con qué lo va a comparar? ¿Con lo que usted cree? Entonces no hay ningún parámetro relativamente objetivo con el cual yo pueda comparar esta forma de valoración. Por eso es que se tuvo que crear este sistema de la sana crítica. Le puse yo sistema chileno. Ya les avancé. Tratándose del procedimiento civil, rige la prueba legal o tasada. Pero, esta prueba legal o tasada no es absoluta, sino que lo vamos a denominar prueba legal o tasada atenuada. ¿Por qué? Vámonos, por ejemplo, a la prueba de testigo. Nosotros dijimos en la prueba de testigo que el código establecía una serie de reglas para determinar el valor probatorio. El artículo 384, regla segunda, dice: dos o más testigos contesten el hecho y circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinado y que en razón de sus dichos, podrá constituir plena prueba si no existe prueba en contrario. O sea, le da alguna facultad al juez para calibrar la prueba. Después dice, ¿sabe qué? Cuando existan declaraciones contradictorias, estarán aquellos que parezcan que dicen la verdad. Por lo tanto, le da también un criterio más subjetivo al juez. En el tercero dice, ¿sabe qué? Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, por el mayor número. Y cuando usted crea que es contradictorio unos con otros, usted va a decir que le sirve para acreditar a la contraria, etcétera. O sea, establece cierta libertad. Y al final, vamos a ver
el artículo 428, que después de hacer todo el análisis de la prueba, dice en el párrafo de la apreciación comparativa de los medios de prueba, es decir, revisando todos los medios de prueba unos con otros, y el 428 nos dice, entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. O sea, le da un cierto criterio objetivo al juez esta prueba. Sin perjuicio que vamos a ver después que, por ejemplo, la prueba de peritos tiene valor de sana crítica. Vamos a ver que la prueba de inspección personal del tribunal constituye plena prueba al juez respecto de los hechos que queden circunscritos o fijados en el acta de inspección respectiva. La confesión tiene valor de plena prueba contra el declarante. Acuérdense, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, hay una serie de disposiciones que por una parte la ley le da, pero en definitiva le da ciertas libertades al juez. Por lo tanto, ¿es un sistema de prueba legal o tasada? Sí, pero de carácter atenuado. Dicho eso, también tengo que señalar que en los procedimientos reformados tiende a ampliarse el espectro. Existe libertad probatoria, es decir, se puede acreditar la prueba, o sea, se pueden acreditar los hechos por cualquier medio probatorio. En cambio, el Código de Procedimiento Civil, ¿qué nos dice? Título 11. De los medios de prueba en particular. Disposiciones generales. Artículo 341. Los medios de prueba que pueda hacer uso en juicio son instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y presunciones. Son los únicos medios probatorios que se pueden utilizar en el procedimiento. Sí. Pero se permite que en caso de que exista una prueba que no se pueda, que no esté constituida en este numeral, para poder rendir, tiene que someterse a las reglas del medio probatorio más cercano. Por ejemplo, si es una foto, será más parecido a un documento. ¿Cierto? Si es un video, se tendrá que exponer y escuchar y será más parecido a una prueba testimonial. Pero eso es la regla. En cambio, perdón, y ahí le doy la palabra, en cambio, en los procedimientos reformados existe libertad probatoria, es decir, el juez puede llegar hasta convicción por cualquier medio probatorio. Y además, la valoración de la prueba es de conformidad a las reglas de la sana crítica. Así lo es en procesal penal, nuevo, o el vigente, por decirlo de esa manera, familia y laboral. Su pregunta. Procedimiento del Código Procesal Penal, laboral y familia. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese es el sistema probatorio vigente. ¿Ya? ¿Duda? Toda la regla de sana crítica. Hay muchos libros, pueden revisar los libros que hay sobre sana crítica, que están en el programa que yo les dejé para que los consulten. De todas maneras, voy a tratar de conseguir unos papers que no sean muy largos y los voy a subir para que les echen una lectura rápida. ¿No? Hay bastante escrito respecto a la sana crítica, libros de sana crítica, prueba legal o tasada, versus sana crítica, etc. Ya. Vamos a ver ahora otro elemento u otro tema en materia de prueba, que es el estándar de convicción. Una cosa es qué debo probar, quién debe probar, cómo debo probar y cómo el juez debe valorar. Ahora entramos ya, por decirlo, si lo dijéramos desde un punto de vista futbolístico, entramos al área chica y estamos ya frente a la portería o al arco, ¿cierto? Estamos en el momento en que el juez, analizando toda la prueba,
llega a la convicción de dar por probado un hecho o no. Entonces, la pregunta que se genera acá no es la que nos hemos hecho hasta ahora, sino que la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuánta prueba es suficiente para dar por acreditado un hecho? Por lo tanto, cuando hablamos de un estándar de convicción, estamos hablando de un umbral. Es decir, de esta línea doy por probado el hecho y si retrocedo esta línea no se da por probado el hecho. ¿Cuál es el grado de certeza a la cual debe llegar el juez en su raciocinio para dar por acreditado el hecho? Que es un tema muy importante, porque una cosa es que yo pueda valorar de acuerdo a las reglas analíticas y que por lo tanto yo podré ser libre mientras no vulneren normas reguladoras de la prueba o regla de la sana crítica, que es, como les dije, regla de la lógica, máxima de la experiencia y conocimiento científicamente afianzado. Y otra cosa es cuánto necesito, cuánta prueba necesito para acreditar el hecho. Ya. Dicho eso, entonces entramos en materia. El estándar probatorio puede ser definido o explicado entonces, como yo les dije, un umbral de suficiencia. Un parámetro al cual el juez está en condiciones, una vez que ha sido alcanzado o satisfecho, para dar por establecido los hechos de la prueba o de la evidencia presentada por las partes. Este umbral de suficiencia. Ya. ¿Para qué existe este estándar probatorio? ¿Cuál es el objetivo de este estándar probatorio? Primero, como un instrumento epistemológico, es decir, ¿cuándo debo dar probado un hecho? Entonces, aquí derechamente estamos ante un umbral de suficiencia y de ello entonces va a derivar el margen de error, que siempre yo le he dicho. ¿Cuál es el margen de error que va a aceptar la ley? Y por lo tanto, de ahí emana entonces que también tiene un objetivo político. Y esta decisión política implica cuál es el grado de error que como sociedad o como legislador estoy dispuesto a soportar. Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto puedo llegar a aceptar que la decisión jurisdiccional pueda afectar a los ciudadanos? Y de ello, entonces, puede servir como una manera de herramienta o política pública, a través de los incentivos o desincentivos al litigio. Ustedes saben que pueden desincentivar el litigio a través de diferentes modos. Por ejemplo, el primero, poniéndole precio al juicio. Las tasas judiciales. Nosotros presentamos ahora una demanda gratuitamente, no tenemos que pagar nada, pero en otros países existe una tasa judicial, que es una cantidad de dinero que tiene que pagar para iniciar el juicio. Esa es una forma de desincentivar, porque el que tiene plata podrá ir al juicio, y el que no, no puede iniciar el juicio. O también puede ser a través de esta vía indirecta, que es determinar un umbral. Si nosotros determinamos un umbral alto de convicción o de suficiencia, ¿vamos a incentivar o desincentivar el litigio? Vamos a desincentivar el litigio. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a ver llamados a judicializar un asunto en la medida que los antecedentes que tengamos sean de tal entidad que yo tenga algo de certeza que voy a ganar el juicio. Por lo tanto, ¿me sale más barato o más caro? Ese es el umbral de suficiencia desde el punto de vista político. Y tercero, como parte del derecho de fundamentación de la sentencia. ¿Por qué? Porque este umbral de suficiencia implica, al igual que la sana crítica, que el juez manifieste que rompe o sobrepasa el umbral necesario. Esto es cuando las conversaciones de los papás con los hijos que son adolescentes, ¿no? Cuando le dice ya, ¿usted quiere más libertad?
pero esa libertad implica mayor responsabilidad. ¿Cierto? Eso se lo han dicho a todos ustedes y a mí en su momento. Lo mismo pasa con los jueces. ¿Usted quiere más libertad probatoria? Eso implica más responsabilidad. Por lo tanto, usted tiene que fundamentar su decisión. Porque antes, como lo hacía la ley, no era necesario. Tenía una autoridad que les decía cómo tenía que actuar. Por lo tanto, si usted se apegaba a la autoridad, no había problema. Si se desapegaba a lo que decía la autoridad, era castigado. Lo mismo que le pasa a los niños, ¿no? La regla la imponen los padres, si no las cumplen, de alguna manera son corregidos. Acá, entonces, desde este punto de vista, la mayor libertad implica fundamentación de la sentencia, por un lado, para determinar el valor probatorio, y segundo, para la suficiencia en la determinación de este umbral. ¿Cuáles son estos estándares? Podemos reconocer tres grandes estándares en el mundo. Son los más importantes, pueden haber algunos intermedios. Primero, que es el más potente, es aquel que señala que se obtiene la determinación del hecho cuando no existe duda, es decir, más allá de toda duda razonable. Si hay duda razonable, no se establece el hecho. Luego tenemos disminuyendo el estándar de prueba clara y convincente. Y la última, o la 3, el estándar de prueba preponderante o probabilidad prevalente. Vamos a revisar partiendo de atrás. Vamos a ver la prueba preponderante o probabilidad prevalente. Este umbral, o esta forma de establecer este estándar, autoriza al tribunal para dar establecido este hecho cuando de la prueba o de la evidencia, la prueba estamos hablando de aquella aportada por las partes, o la evidencia es la que ocupa o recupera el juez, y que ha sido presentada ante él, es más probable que haya ocurrido que no haya ocurrido. Es decir, frente a dos situaciones, es más probable una que otra. Si es más probable que ocurrió, se establece como hecho de la causa la ocurrencia. Si no se acredita y no pasa el estándar de 50, el hecho no se encuentra probado. Por lo tanto, desde la teoría anglosajona, que les gusta poner estadística a todo, bastaría desde el punto de vista doctrinario que la convicción lograra un 51% de esta probabilidad. Si logra un 51% de la probabilidad que ocurrió el hecho, se da por acreditado. Se da por probado. Ahora, si la probabilidad de ocurrencia es menor al 50%, se da por no probado el hecho. Y por lo tanto, el juez no está autorizado para darlo por probado. Y si lo da por probado, hay afectación a este umbral. Esto es, en general, en materia civil. En materia procesal civil, nuestro rige, en general, el de probabilidad prevalente. Y esto nosotros podríamos justificar de la siguiente manera. Aquí el legislador también toma una decisión política. Porque está diciendo, mire, ¿sabe cuál es el interés en la solución de los conflictos? El interés de la solución del conflicto siempre va a ser de carácter público, porque al juez, o sea, al legislador o constituyente, le preocupa que los conflictos jurídicos en el territorio sean resueltos, ¿cierto? Pero es más intenso en materia civil el interés privado. Dado que en general lo que ocurre aquí es que un privado demanda a otro privado, o el privado demanda eventualmente al Estado. Generalmente por asuntos de carácter patrimonial. Por lo tanto, si nosotros decimos que en este juicio civil existen dos partes iguales, esta igualdad también tiene que estar en el estándar.
Por lo tanto, si uno acredita el 51% de la ocurrencia del hecho, el juez basta con eso para dar por acreditado el hecho. ¿Buscamos con ello una verdad material? No. Sino que basta la verdad jurídica que emana de los hechos que fueron acreditados. Al legislador, ¿le importa el riesgo? Tiende a no importarle el riesgo en materia civil. ¿Por qué? ¿Porque le sale caro o barato al Estado? No. Le es indiferente porque quien asume el costo de la probabilidad son los particulares. Ya. Vámonos entonces al otro sistema. Perdón, ahí está la justificación. Dice, opera sobre la base en que el error beneficia al demandante y el error que beneficia al demandado vale lo mismo para la sociedad. Si el demandante se equivoca o el demandado se equivoca y por lo tanto el juez dicta una sentencia errónea, ¿al Estado le afectará? Materialmente no, a la sociedad no le afecta a este particular. ¿Este es el estándar mínimo, profesor? Este es el estándar mínimo. Beneficia el principio de igualdad de armas, ¿cierto? Dos personas o dos sujetos, demandante y demandado, que tienen las mismas posibilidades de actuación y que por lo tanto se encuentran en un equilibrio jurídico. Y a nivel macro resulta más eficiente a largo plazo al operar con expectativa de probabilidad que de certeza. Por lo que a la larga el número de errores que el sistema cometerá será menor al distribuir de mejor manera el riesgo. Todo esto desde el punto de vista probabilístico. O sea, es lo que hablábamos hace un rato. Si yo bajo el estándar probatorio, voy a incentivar por un lado la litigación. Pero además va a dar mucho más posibilidad de arriesgarme hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo estamos moviendo en una pequeña base de variación porcentual de probabilidad. Y por lo tanto, a la larga dice, le va a salir más barato. ¿Por qué? Porque no va a tener que subvencionar la credibilidad a través de otros estándares o a través de medidas correctivas jurisdiccionales. Ya, vámonos entonces ahora a la prueba clara y convincente. Nótese que ya del nombre nos dice que va a pedir más antecedentes, clara y convincente, no que existe mayor probabilidad. En este estándar, el juez está autorizado para dar probado un hecho cuando de la evidencia o de la prueba que se acompañe existe una probabilidad alta de que haya ocurrido el hecho o que no haya ocurrido. O sea, una alta probabilidad, no un 51. Aquí los anglosajones dicen que estamos entre el 70 y el 75% de probabilidad. O sea, una alta probabilidad. Y acá se aplica este criterio o este estándar en los casos en que el riesgo de la decisión errónea puede contener situaciones extremadamente graves. Por lo tanto, aquí el riesgo le sale más caro a la sociedad. ¿Cuándo creen ustedes que podría darse este error más caro o más grave? ¿En qué tipo de competencia jurisdiccional? En derecho penal, Menos que el derecho penal, porque el derecho penal lo vamos a ver que está en el estándar más alto, que es el de más allá de todo duda razonable. ¿Ah? Familia, por ejemplo, y laboral. Pero mayormente en familia. Porque si el juez comete un error, por ejemplo, en la determinación de la afiliación, ¿es un riesgo soportable por la sociedad? Nosotros tenderíamos a decir que no debe ser soportable, sino que el juez para dictar sentencia tiene que estar más seguro de una cosa u otra. Porque no le puede salir más caro en el punto de vista económico, pero sí le puede salir más caro en el punto de vista de la estabilidad social. Por eso es que no da lo mismo que un alimentante no pague la pensión de alimentos que aquel que no pague una deuda con el banco. La situación o el perjuicio que genera una u otra situación es mucho más grave en la primera. Porque cuando hablamos de alimentos es aquel recurso o aquella cantidad de dinero necesaria para la subsistencia de una persona. En cambio, si no paga una deuda bancaria, estamos frente a créditos entre particulares. ¿Se entiende o no la diferencia? Por lo tanto,
al legislador, si le interesa proteger situaciones jurídicas, ocupa este estándar. Y de ello deriva entonces que, por ejemplo, materia familia y laboral tienden a ser jurisdicciones o tribunales de competencia más bien proteccional. ¿Qué se protege en familia? Los niños, las niñas y los adolescentes. Y de conformidad a la ley de matrimonio civil, al cónyuge más débil. No a la cónyuge, sino que al cónyuge, puede ser la o el cónyuge más débil. Y en materia laboral, ¿qué tiende a proteger? El más débil de la relación laboral, que en general es el trabajador. Entonces, vamos a rápidamente relacionar este estándar con la necesidad que se ha impuesto en la propia sociedad de evitar los costos o las externalidades, desde un punto de vista económico, externalidades negativas de los errores de los jueces. Entonces, al evitar este error, yo voy a subir el estándar, para que subiendo ese estándar se dé por mayormente acreditado. Y finalmente tenemos la convicción más allá de toda duda razonable. Este es el estándar aplicable a materia penal. Por lo tanto, solo se podrá condenar al imputado cuando exista la certeza de su culpabilidad. De hecho, el Código de Procedimiento Penal, anterior al Código de Procedimiento, decía que era mucho más categórico, decía que para condenar a una persona, el juez debía llegar a la certeza de que ocurrió el hecho delictivo y que en él le cupo al imputado participación culpable en calidad de autor, cómplice o encubridor. Es decir, absoluta certeza. Acá no, acá dice más allá de toda duda razonable. Existiendo duda, por lo tanto, el imputado, ¿hay certeza que es culpable? Si la respuesta es sí, va a ser condenado. Si la respuesta es probablemente que sí, como sería el primer estándar probatorio, va a ser absuelto. Si dice no, altamente probable que participó y es culpable, de conformidad con el segundo sistema de estándar, también va a ser declarado absuelto. ¿Existe alguna duda razonable? También va a ser absuelto. Por lo tanto, la convicción de culpabilidad tiene que ser más allá de toda duda razonable. En Estados Unidos utilizan dos criterios. Por un lado, la vacilación para actuar, es decir, cuando el juez siente esa vacilación, cuando es dudoso, absuelve. O cuando hay un criterio de la certeza moral. Son dos criterios que utiliza la legislación o el sistema anglosajón, perdón, para determinar cuándo estamos frente a este estándar de convicción de más allá de toda duda razonable. Y aquí está, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Aquí les acompaño un fallito del TOP de Copiapó del año 2007. Estos son uno de los primeros que salieron claros respecto a este criterio. Dice, en esta última, sede civil, se enfrentan dos teorías del caso o tesis. Bastando para obtener una condena civil, presentar una prueba más convincente que la contraparte. Ese es el estándar de prueba preponderante, ¿cierto? En un juicio penal, en cambio, la prueba debe alcanzar para despejar en la mente del sentenciador toda duda acerca de los términos de la acusación, adquiriendo certeza de la culpabilidad y solo bajo la hipótesis de que la sentencia, ya que es decir, de la duda
razonable es el principal instrumento para reducir sentencias fundadas frente al poder punitivo del Estado, motivo por el cual corresponde al ente persecutor desvirtuarlo, destruirlo, acreditando cada uno de los supuestos del hecho y la participación. Existe durante en contradicciones y debilidades existentes en la existencia, en la evidencia, como la esta respecto del hecho y la participación, debe dictarse a favor del acusado sentencia condenatoria. SIC, puse yo ahí. ¿Por qué? Porque debería haber dicho absolutoria. Por lo tanto, este estándar exige plena convicción del juzgador. Si hay una duda razonable, se cae la convicción y por lo tanto debe ser declarado absuelto. ¿Y por qué? Porque respecto de todos nosotros rige el principio de en materia penal. ¿Cuál es el mayor principio en materia penal? ¿Inocencia? Exactamente. Presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que... Exacta, dicho de esa manera, pero jurídicamente hasta que exista una condena ejecutoriada. ¿Y cómo vamos a obtener esta sentencia ejecutoriada de condena? Cuando rompamos esta presunción de inocencia. ¿Y cómo la vamos a romper? Cuando no tengamos duda de que el imputado es culpable. ¿Se entiende ahí? Por ello es importante conocer claramente este estándar. Y ustedes dicen, profesor, que por eso es que la gente a veces dice que en la puerta giratoria, porque la gente, pese a que hay mucha prueba, sale absuelta. Es porque el fiscal tiene que romper esta presunción de inocencia y tiene que llegar a la convicción de estos jueces del Tribunal Oral de lo Penal que no existe duda del delito, no existe duda de la participación y no existe duda respecto del grado de participación del acusado. Si hay uno de esos tres aspectos, el juez está obligado a absolver. Y esto es teoría general de la prueba. ¿Preguntas? Ya. Próxima clase vamos a empezar a ver procedimiento probatorio. ¿Qué es lo que vamos a ver procedimiento probatorio? Cuando se propone la prueba, cuáles son los medios de prueba, y vamos a revisarlo intensamente respecto de los medios de prueba civil. Vamos a ver documentos, vamos a ver testigos, vamos a ver confesional, peritos, inspección personal del tribunal, y en la doctrina y en los manuales aparecen presunciones que para mí no son pruebas, pero vamos a ver las presunciones. ¿Por qué no son pruebas? Porque las presunciones son elementos o raciocinios efectuados por el juez en la sentencia definitiva y no la rinden las partes, sino que son decisiones, por decirlo de alguna manera, intermedias a las que llega el juez una vez analizado la prueba. Ya, pero eso lo vamos a ver después en su momento. Hasta el lunes, sí o sí. Cuídense mucho. No, gracias a ustedes.